tardes a todos. Bienvenidos a la liquidación de impuestos, ganancias 2024, personas humanas. Hoy con la presencia de la doctora Cristina Mancilla, a quien agradecemos siempre el tiempo que nos brinda y el material que nos acerca para pasarle a todos ustedes. Eh, con respecto al material, es importante que todos nos vayan dejando el presente en un link que vamos a poner en el chat. Así, bueno, después reciben el material. Eh, la jornada es apta para hipoacústicos, contamos con los intérpretes de lenguajes de señas. Como muchos de ustedes saben, al finalizar la misma, vamos a ir leyendo las preguntas que ustedes nos van dejando en el chat. Eh, y bueno, quiero aprovechar para agradecer a las autoridades del sindicato que nos apoyan siempre para realizar estas charlas. eh, a nuestro secretario Pablo Flores, al secretario de Finanzas Fabián Borelo, nuestra secretaria de Prensa Lorena Teanese, y bueno, a todos mis compañeros de la Secretaría de Capacitación y Cultura, Matías Martínez, Lía Herrera y Pablo, que bueno, juntos organizamos todas estas jornadas para bueno, ir conociendo más y las novedades y todos los aspectos que van modificándose en los impuestos. Así que bueno, nada más, le paso la palabra a Cristina y empezamos con la jornada. Muy buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por participar de esta jornada. A continuación, les presento un material que diseñé para, digamos, un punteo de principales ideas. Como ustedes saben, este es un impuesto que, si bien siempre digo, no es un impuesto difícil, sino que es un impuesto demasiado dinámico. Si ustedes me preguntan, este gravamen tiene aproximadamente 3 a 4 modificaciones en los últimos, por lo menos, 5 años. Es un impuesto que se utiliza como, digamos, parámetro para poder, digamos, operar. Ustedes en este momento deben estar pudiendo visualizar mi diapositiva, que ahora ya la voy a maximizar, ¿sí? Vamos a esperar que el sistema reaccione. Bueno, ven la pantalla, voy a tener que trabajar así porque no me está reconociendo. Sí, sí, se ve, Cristina, ¿Se ve? perfecto. Perfecto. Yo lo que no Se quería ve, sí. era los costados, pero bueno, ya se va a acomodar. Eh, para esta liquidación que vence ahora a fines de junio, nos encontramos con algunas novedades que me parecieron relevantes considerar, como es las principales modificaciones que tenemos que considerar cuando liquiden ganancias. Les adelanto que toda aquella persona que tiene que hacer su declaración jurada y que originalmente hacía la declaración informativa, desde el año 2023 dejó de ser obligatoria la declaración jurada informativa de ganancias. Pero para esta liquidación 2024 nos encontramos que la ley 27.743, publicada el 27 de junio, modificó gran parte de las normas de lo que es la ley de impuesto a las ganancias. Entre ellos, nos encontramos con la derogación de ciertos beneficios, derogación de exenciones como son la exención que se había previsto ya un par de periodos atrás respecto de las horas extras, la diferencia entre la hora extra y la hora ordinaria, los días de fines de semana y feriados. Esta exención ha quedado sin efecto para la liquidación 2024, al igual que se derogó el artículo 27, que dejaba exenta las guardias obligatorias, ¿sí? Ya sean activas o pasivas, así como las horas extras. Esto tenemos que considerarlo. Espérenme que algo, ahí está. Por otra parte, se incorpora una novedad positiva que a partir del año 2025, a partir de enero y julio,
tanto las deducciones personales que vamos a analizar, mínimo no imponible, cargas de familia, deducción especial, al igual que las tablas para determinar el impuesto, que son las tablas del artículo 94, se van a actualizar por el índice de precios consumidor. Esa es una novedad positiva porque es una forma de ir recuperando que la base imponible no sea tan onerosa al momento de la liquidación del impuesto, ya sea vía retención o vía determinación. Por otra parte, se derogó el importe que perciban tanto, en este caso, personas que desarrollen cargos públicos, empleados en relación de dependencia, jubilados, pensionados, retirados y aquellos que tengan subsidios del Estado, subsidios vinculados al trabajo. ¿Qué hicieron? Se deroga un beneficio que estaba en un artículo separado, que era el artículo 110, donde para ciertos funcionarios que cobraban gastos de representación, viáticos, movilidad, bonificación, protocolo, riesgo profesional, etcétera, que ustedes ven en el inciso F, digamos, beneficios que tenían ciertos funcionarios públicos queda derogado en el año 2024 y pasa también a constituir parte de la base imponible como renta grabada. Otra modificación que se da es respecto a la retención. Ustedes, cuando hemos dado las charlas sobre CIRADIG, una de las cuestiones que se nos plantea siempre es el hecho de que cuando uno tiene pluriempleo, ya sea tengo una pensión, tengo algún tipo de contribución no remunerativa o tengo otros trabajos, muchos de los de la sala probablemente trabajen dando clases, ya sea de posgrado, de grado, bajo relación de dependencia. Cuando ustedes dan clase o tienen otra renta bajo relación de dependencia, hay que exteriorizarla. ¿Qué sucede si tengo ciertas rentas o me computé ciertas erogaciones que son improcedentes y esto genera un ajuste? Y acá la resolución 5683 modificó a la resolución 4003, resolución que define cómo se calculan las retenciones en la cuarta categoría o rentas del trabajo personal. Originalmente, esa persona que no llegaba a retener el 100% del empleador, ese empleado, ese jubilado, pensionado, ese funcionario público, tenía que hacer su declaración jurada, lo cual en algún punto hasta favorecía, porque cuando ustedes Sí, sí, están está cerca. dentro de las limitaciones en Yo materia de tengo el video deducciones de suprimido. podían perfectamente, eh, podían perfectamente, perdón, tomarse erogaciones que el anexo 2 de la 4003 no se los permite. Fíjense, el tema de la deducción de la matrícula profesional, gastos de capacitación, actualizaciones, compra de libros, materiales de estudio, bueno, podrían deducirlos y equilibraban la omisión de la retención. Bueno, ¿qué hizo el legislador? Hoy establece que si el agente de retención así fuera responsabilidad del mismo agente de retención, el retenido, el empleado, el jubilado, tendrá que ingresar el gravamen no retenido, el impuesto a las ganancias no retenido, a través de un volante electrónico con estos códigos 11.708 autorretención voluntaria. No solamente que lo va a tener que retener, sino que va a tener que informarlo a través del CIRADIG al empleador y con todas las actualizaciones se ha dispuesto para el año 2024 que aquellos empleados en relación de dependencia, jubilados, cargos públicos que estén en el artículo 82 A, B y C, solamente están obligados a presentar declaración jurada patrimonial. ¿A qué me refiero? A declaración de bienes personales cuando el ingreso anual, ingreso bruto, es decir, un ingreso grabado, exento o no alcanzado por ganancias. Un no alcanzado es cuando ustedes, aparte de trabajar en relación de dependencia, son monotributistas
o exento si ustedes tienen intereses producto de una colocación en plazo fijo. Tengo que sumar todos los ingresos y si estos en el año 2024 superan los 150 millones de pesos, bueno, no estoy obligada a presentar esa declaración de bienes personales. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que adhirieron al beneficio de este régimen especial de ingresos sobre bienes personales, el cual habilita que en esta declaración anticipada ya estarían reconociendo bienes y patrimonio del 2024 al 2027 inclusive, aunque hubieran regularizado activos a través del régimen de exteriorización voluntaria? Bueno, esos contribuyentes no están obligados a presentar bienes personales, aunque superen los 150 millones de pesos. Otra novedad que les traigo es la resolución 5692, que vuelve a tomar algo que ya decía la resolución general 10 del 97. ¿Quién es el sujeto obligado a presentar declaración jurada con respecto y exteriorizar las rentas producto de la sociedad en la cual participa? Porque nosotros tenemos sociedades que comercialmente tienen personería, pero que en impuesto a las ganancias no son sujetos. Ejemplo, sociedad colectiva, sociedad de capital e industria, sociedad accidental o en participación, sociedades atípicas o vieja sociedad de hecho, son sujetos que no tributan el impuesto como sociedad, sino que cada socio asigna en su declaración jurada como renta empresaria la participación social. En este caso, recordemos que ya lo decía en la resolución y hoy lo retoma la 5692, que uno de esos socios, quien tenga participación mayoritaria, o aquel, si todos tienen igual participación, tenga el quid menor, es que el cual refleja cuál es el balance impositivo integrado de la sociedad que no es sujeto. Ya sea una sociedad de hecho, por ejemplo, voy a declarar el activo, el pasivo, los resultados y luego se denuncia la participación de los otros socios, salvo que estemos en presencia de la opción del artículo 73, inciso A, apartado 8 de la Ley de Ganancias, en la cual la sociedad pudo haber ejercido la opción de declarar que tiene contabilidad que le permite desarrollar balances contables, los cuales se certifican. Esta opción también se da para los fideicomisos y les recuerdo que desde el 2016 los fideicomisos, tanto en la ciudad como en provincia de Buenos Aires, pueden solicitar autorización para tener contabilidad y si ejercen la opción del 73 a 8 a través de presentación digital, van a hacer declaración jurada como personas jurídicas y tributarán por las alícuotas del artículo 73 de la Ley de Ganancias. Siguiendo con las novedades, porque esto se enlaza con ganancias también, me encuentro con el decreto 353, que en resumidas cuentas crea un sistema de finanzas abiertas, pero la reglamentación que tenemos por ahora es la de la resolución 5704 del 30 de mayo, que lo que hace es crear un sistema de ganancia simplificada. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque ha habido una serie de consultas si esta opción ya era aplicable, si esto implicaba que podía hacerse en forma retroactiva, pues la resolución expresamente nos dispone que esta opción se va a realizar a partir del 1 de junio, pero es aplicable al periodo 2025. ¿Qué es lo positivo que puede ver alguno cuando tiene que hacer la opción? Que la declaración jurada va a ser definida por ARCA y que ese contribuyente, al igual que el régimen simplificado que hacíamos los empleados jubilados pensionados cuando superábamos un monto de ingresos, no se va a determinar monto consumido.
Es decir, me elimina de la obligación de la justificación de las variaciones patrimoniales, lo cual creo que cada contribuyente tendrá que evaluar esta conveniencia o no. Esto es, por lo pronto, lo más novedoso que tenemos que considerar para ganancias, porque cuando uno habla de impuesto a las ganancias, nosotros en Argentina aplicamos el criterio de renta mundial, lo cual nos establece que todo residente argentino tributa por las rentas de fuente argentina más fuente extranjera, en la medida que esté inscripto en el gravamen. Si alguien está inscripto, aunque no hubiera obtenido rentas porque se inscribió porque en años anteriores no alcanzó a declarar ingresos a través del CIRADIC y los salva con la declaración jurada determinativa, tendrá que seguir presentando. Este año presentará sin movimiento y luego de presentar la declaración jurada recién podría solicitar la baja de la inscripción en el gravamen. ¿Quién es otro sujeto obligado dentro de las personas humanas y sucesiones indivisas? Los establecimientos permanentes. Recordemos que estos están definidos en el artículo 22 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que tuvo una gran reforma en el año 2017 y hoy un establecimiento permanente no solamente es una sucursal, sino puede ser un establecimiento agropecuario, industrial, una minera, una cantera, es un establecimiento permanente, un establecimiento comercial, donde la novedad que nos trajo la ley en el artículo 22 es que toda obra de construcción, montaje, que demande más de 6 meses para un residente extranjero en el país, esa obra constituye un establecimiento permanente, lo cual indica que debe inscribirse como contribuyente, nombrar a un responsable para que haga las declaraciones juradas, que lleve contabilidad separada para establecer la renta de fuente argentina. Y sumado a eso, si un profesional o un tercero presta servicios profesionales en el país y toma el mismo parámetro temporal, 6 meses en un plazo de un año, se convierte en establecimiento permanente. Ejemplo, un ingeniero extranjero que viene al país a hacer un estudio de suelos, un ingeniero civil, viene a hacer un estudio de suelos porque tiene que hacer un informe de factibilidad. Ese ingeniero está 8 meses en Argentina y esta definición viene de la mano del decreto reglamentario, califica como establecimiento permanente, debe inscribirse, presentar declaración jurada de ganancias. Mismo criterio para empresas o explotaciones unipersonales que aunque le pertenezcan a una persona sucesión indivisa, las declaraciones juradas se siguen exteriorizando. ¿Y qué es una explotación unipersonal? Recordemos, todo profesional, todo oficio que se complemente con actividad comercial califica como establecimiento unipersonal, establecimiento, explotación o empresa unipersonal. Por último, no menos, en ganancias, tenemos desde el año 2018 lo que se llama impuesto cedular. Impuesto cedular que se aplica a personas humanas, sucesiones indivisas, que tengan rentas de fuente argentina, renta financiera. Vamos a ver cómo se tiene que exteriorizar, en qué artículos lo van a encontrar. Por eso, cuando uno habla de residencia, vamos a hacer un pasaje rápido. Todo residente yo lo tengo definido en el artículo 116, pero luego tenemos en el artículo 122 una serie de presunciones de residencia argentina. Entonces, toda persona que tenga residencia por nacionalidad, por haber adoptado residencia argentina, es una persona que si lleva actividades económicas en forma liberal o independiente, tiene que presentar declaración jurada. Toda persona humana de nacionalidad extranjera que hubiera permanecido en el país con autorizaciones
temporarias por un plazo de 12 meses. 12 meses que pueden ser continuados o 12 meses alternados, pero en las alternancias de esos 12 meses no superen los 90 días. En ese caso, a partir del primer día del mes subsiguiente a cumplir 12 meses, esa persona es residente fiscal argentina. Puede darse que no haya adoptado y siga con extensiones migratorias en la residencia, pero por autonomía del derecho tributario, una cosa es la residencia migratoria, muy distinta de la residencia fiscal. Las sucesiones indivisas son contribuyentes si el fallecido era residente argentino al momento de su deceso. No importa dónde se haya producido el deceso, si tenía residencia fiscal argentina, la sucesión indivisa tiene residencia fiscal argentina, al igual que las sociedades y empresas unipersonales van a tener que exteriorizar las declaraciones juradas en cabeza de sus titulares y los establecimientos permanentes, por ejemplo, un establecimiento agropecuario que pertenezca a un residente extranjero, el establecimiento permanente es ese establecimiento o explotación agropecuaria, aunque su titular siga siendo residente extranjero. Dicho esto, son los sujetos hoy obligados a presentar declaración jurada. Y aquí no, me pareció que no estaba de más, porque este material se los van a remitir, volver a recordar la Resolución General 4236, porque si ustedes van a la ley de ganancias, cuando uno habla de cualquier ley impositiva, los criterios de interpretación están dados en la ley 11683, nuestro código fiscal, el cual en el artículo 1 nos dice que la interpretación es literal porque dice que hay que interpretar conforme la significación económica y de acuerdo al maestro Villegas en Finanzas Públicas, él define a la significación económica como la intención del legislador volcada en su letra. A lo cual, ustedes, si leen la ley de ganancias, artículo 116 y siguientes, van a ver que no hay un artículo, salvo el 117, que habla de pérdida de residencia, pero no habla de plazos temporales. Y hay algunas, digamos, interpretaciones erróneas por parte del contribuyente que cree que cuando ha estado en el exterior más de 12 meses, perdió residencia. Y no es así. La residencia fiscal argentina solamente se extingue a solicitud del interesado. Si yo quiero notificar la pérdida de residencia fiscal porque adopté residencia en Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia o Brasil, no importa dónde, la resolución 4236 me dice cuáles son los requisitos formales que debo cumplir para obtener la baja de los impuestos y para que deje de ser residente fiscal. Porque mientras yo no solicite la baja de residencia, me fui hace 5 años a Paraguay. Hoy regreso, yo tendría deuda por todas las rentas de fuente extranjera, más cualquier renta de fuente argentina que haya obtenido. Y el fisco tendría todo el derecho a determinarme deuda y a ejecutar. Por eso, cuando hablamos de residencia, no es tan simple decir, bueno, el 116 se aplica, porque cuando hablo de residencia, tengo que evaluar el artículo de residencia propiamente dicho y las presunciones. Cuando hablamos de presunciones de residencia, estas son absolutas. ¿Qué significa presunción absoluta? Que no admite prueba en contrario, lo cual me significa que tengo que estar a lo que la letra dice y me dice en el 122 que si hay un convenio para evitar doble imposición, el interesado debe presentar una declaración jurada a través de presentación digital en la dependencia y comunicar
que decide que necesita que se le reconozca la aplicación del convenio. Los convenios se encuentran todos en la página web de ARCA, traducidos al castellano, los que hoy están vigentes. Supongamos que no hay convenio de doble imposición. Si el fisco logra probar que hay vivienda permanente y, a su vez, me prueba que este contribuyente ingresa más tiempo a Argentina que al exterior, se califica como residente argentino. Si el centro de intereses vitales de la persona, que son sus relaciones personales y económicas más estrechas, la familia primaria, el cónyuge, los hijos, podemos, y no nos demuestra lo contrario, se aplica la presunción, si hay vivienda y hay centro de intereses vitales, que estamos en presencia de un residente argentino. Eso me parece que no está de más recordarlo, porque son cuestiones que han generado muchísima polémica al momento de exigir la presentación de la declaración. Entonces, resumiendo, ¿quién debe hoy presentar declaración jurada? Los menores de edad que obtengan rentas del trabajo, profesión o oficio. Ejemplo, actores de publicidad, películas, con lo cual ese menor de edad, que es menor hasta los 18 años, salvo una emancipación por matrimonio, quien es sujeto de ganancias es el menor, quien formalmente presenta la declaración es el padre tutor o curador, pero en carácter de responsable del cumplimiento por deuda ajena. Otro sujeto de ganancias son las empresas o explotaciones unipersonales. Sobre este concepto, ustedes ahí verán transcripto en cursiva lo que nos dice el último párrafo del artículo 53 de la Ley de Ganancias, que define empresa unipersonal, pero un conflicto que tuvimos por años es cuando hay explotación comercial. Eso se define con el artículo 320 del Código Civil y Comercial de la Nación, donde actividad comercial es cuando haya una transferencia a título oneroso o haya alguna transformación. En la causa Ramos Jaime, una causa que para mí es un leading case, se definió por primera vez la Cámara que debíamos entender por complementación de actividad o explotación comercial y define que habrá actividad comercial cuando haya una venta, una transformación, y por eso no dudamos en decir que hoy empresa o explotación unipersonal es un kiosco, una despensa, una ferretería, una librería, una farmacia. Mientras que un estudio profesional así tuviera 5 profesionales que puedan reemplazarlos en el desarrollo de su actividad económica, como definía la circular 1080 y a su vez ratificaba el dictamen 7 del 80 de la Dirección de Asesoría Técnica y Jurídica, no podemos entender que un profesional, no importa la relevancia económica, no importa la cantidad de horas de trabajo, no importa que pueda ser reemplazado por un tercero, siempre que el legislador no lo haya excluido, obtiene rentas del trabajo personal. Y a esto les agrego que el artículo 126 del decreto reglamentario, para aquellas sociedades que no desarrollan balance, como son hecho, colectiva, que tributan en cabeza de cada partícipe, han definido que si la composición de esa sociedad es de profesionales o de desarrolladores de un oficio, carpintero, electricista, gasista, supongamos que en vez de tener un emprendedor, tenemos una sociedad de hecho de distintos oficios. Ya lo ha dicho la Corte en Parache y lo dijo Pistrelli Díaz y asociados también en Corte. Acá les dejo el fallo de Cámara, que la prestación de servicios profesionales, como la prestación de oficios, sin complementar con actividad comercial, sin que se venda algo o se transforme algo, no es empresa unipersonal. Son rentas de cuarta categoría.
sociedad de hecho de 5 abogados, cada abogado por su participación en esa sociedad que de presta servicios jurídicos es renta de cuarta categoría, no de tercera. Acá algunos antecedentes que la ley interpreta corresponden a la calificación de empresa unipersonal y nos encontramos con esta definición que da la norma que les adelanté cuando habrá establecimiento permanente, cuando haya una sucursal, oficina, fábrica, taller, una mina, pozo, cantera, una obra en construcción, una prestación de servicios. Estos conceptos que están tipificados hoy son empresa unipersonal, alcanzan a personas humanas y sucesiones indivisas, pero tributan como sujetos empresa por tercera categoría y pagan el impuesto a la alícuota del artículo 73, inciso B. No tienen que pagar como una persona humana. Estas entidades tendrían que liquidar el impuesto dentro de los aplicativos de las personas jurídicas. ¿Sí? Un ejemplo de una persona que tiene rentas de las 4 categorías. El señor Jorge Díaz, profesional liberal, titular de un inmueble que heredó de los padres, ubicados en Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires, está alquilado en los últimos 5 años. A su vez es titular de una librería comercial en Capital Federal con 2 empleados. Es locador de un local comercial, o sea, él es el que recibe esta renta y percibió intereses por un plazo fijo en dólares. Este señor tiene rentas de las 4 categorías. Primera por locación de inmueble, segunda por intereses de plazo fijo, porque probablemente ustedes estén pensando, pero si es un plazo fijo no está exento. Cuando es en moneda extranjera, está grabado. Y como vamos a ver, el artículo que hubiera alcanzado estos rendimientos ha sido derogado, tiene que tributar por rentas generales. La ferretería es una empresa unipersonal y a su vez tiene que aplicar el mecanismo de ajuste por inflación sobre las rentas de esa ferretería, más allá de que por la profesión liberal obtiene rentas de cuarta categoría. Esto es nada más que a modo de ejemplo. Por otra parte, cuando hablamos de sucesiones indivisas, me pareció interesante traer a colación un ejemplo de que la sucesión indivisa, cuando se inicia, es automática. Por supuesto que sucesión está definido en el Código Civil y Comercial de la Nación, pero, ¿sí? Pero yo aquí voy a trabajar con una persona humana, con lo cual supongamos que esta persona fallece el 23 de junio del 2023, algo inesperado, tenía un establecimiento comercial que era el sustento de la familia y por eso hoy lo siguen atendiendo el cónyuge supérstite y 2 hijos, ambos estudiantes que no tienen renta. A los efectos de lo que es este caso, yo voy a tener en el primer año una declaración jurada a nombre de la persona humana y otra a nombre de la sucesión. O sea, en mi ejemplo, desde el 1 de enero hasta el 23 de junio, la declaración jurada y todas las erogaciones vinculadas a la renta grabada la declara el causante como persona humana. El establecimiento es cero. A partir del 24 de junio y hasta el 31 de diciembre, la declaración jurada la va a exteriorizar la sucesión indivisa. En este ejemplo, la familia solicita la apertura de juicio sucesorio y obtienen una declaratoria el 14 de agosto de 2024. Nosotros hoy estamos haciendo la declaración 2024. ¿Qué sucede en este caso? Yo voy a tener una declaración jurada en la cual hasta el 13 de agosto yo tenía sucesión indivisa.
A partir del 14 de agosto voy a tener que aplicar la declaratoria de herederos y el prorrateo de lo que le corresponde a cada heredero. ¿Por qué? Porque cada heredero que surja de esa declaratoria va a tributar por las ganancias de esta entidad, de este establecimiento comercial, en la proporción y en la misma proporción se asignarán las erogaciones. Ahora, ¿quién va a hacer la declaración jurada? La hará el administrador judicial, el administrador de la sucesión indivisa, que por excelencia será el cónyuge supérstite, a quien le hayan delegado a través de su clave fiscal el quid de la sucesión indivisa, pero lo más interesante que quiero resaltar es que en el 2024 vuelvo a tener dos declaraciones juradas. No es que el heredero va a tener que retrotraer al 1 de enero, porque cambiaron las personas con la declaratoria y esto es lo que la ley nos indica y quien va a hacer una declaración unificada va a ser el contador de del contador de la sucesión y quien va a tener que notificar, en mi caso, a cada heredero, cuál es la renta o quebranto del 2024 y separadamente cuál es el porcentaje de ajuste por inflación que corresponde a la declaración jurada 2024. Recién se va a extinguir la obligación de tener el contador de la sucesión indivisa prorratear cuando se inscriba la partición hereditaria. Recién en ese momento. Con respecto a las sucesiones, si bien no surge de la ley de impuesto a las ganancias, recordemos que nuestro Código Fiscal establece que todo lo no definido en la ley puede acudir al derecho privado. Y acá me pareció que no estaba de más que recuerden que el artículo 2332 del Código Civil y Comercial de la Nación tiene algunos conceptos a considerar porque tendrían impacto tributario. Primero, si hay, como en mi ejemplo, un establecimiento comercial, industrial, agrícola, minero, la cónyuge supérstite puede acreditar que es el único medio de subsistencia y oponerse hasta un plazo de 10 años a que ese establecimiento entre en la división patrimonial. Con lo cual, puedo tener declaratoria de herederos, pero quien va a tener la administración va a ser la cónyuge supérstite, salvo que conformen una sociedad de hecho, esa cónyuge supérstite tendría que asignar luego la renta y por lo pronto quien va a pagar es quien tenga la disponibilidad económica. Quien tendría que pagar el impuesto a las ganancias es la cónyuge supérstite y luego asignar las rentas netas al resto de los herederos. Si esa cónyuge supérstite, a su vez, tiene conocimiento que el causante administraba un establecimiento o tenía participación en sociedades, esa administración o esas participaciones corresponden al cónyuge supérstite o sobreviviente. ¿Qué pasa con la casa habitación? Claro, ustedes pensarán, la casa habitación genera un valor locativo presunto exento. Artículo 26, inciso N. Sin embargo, si la casa habitación que cae al acervo hereditario, pero 50% le pertenece a la cónyuge supérstite, esto definido en el dictamen 8 del año 85 de la Dirección de Asesoría Técnica y Jurídica, ¿qué pasa con el otro 50% que le pertenece a la sucesión indivisa? Habría una renta presunta para la sucesión indivisa, porque ese otro 50%, al estar bajo la disponibilidad del cónyuge supérstite, sería una cesión a título gratuito, lo cual genera una renta presunta de primera categoría.
Es más, el heredero puede pedir únicamente el cese de estas indivisiones cuando puedan probar que el cónyuge supérstite tenía bienes para procurarse otra vivienda o obtener otro ingreso y que se libere antes de los 10 años de la indivisión. Claro que toda renta se considera gravada siempre y cuando se encuentre dentro del texto normativo, cumpla con teoría de la fuente o cumpla con esas tres excepciones que incorporó la reforma del 2018 respecto de las rentas, cuando esa persona obtiene rentas producto de la venta de cosa mueble o tiene rentas producto de eh, hoy la venta de activos, enajenación correctamente hablando, de activos financieros y monedas digitales, o la enajenación de inmuebles que hubieran ingresado al patrimonio a título oneroso a partir del 1 de enero 2018 y cuando lo enajene o lo transfiera a título oneroso, tendrá que pagar el impuesto a la renta. Pero muchas de estas rentas, si bien cumplen con la teoría de la fuente, nos vamos a encontrar que el artículo 26 ha definido, aquí tengo a Silvina Monteros que levantó la mano. Hola. Sí, Cristina, mejor hacemos las preguntas al final, ¿te parece? por supuesto, así Ok, podemos cerrar la idea. ok. Eh, con respecto a las exenciones, con respecto a conceptos que si bien los voy a declarar, la ganancia, la renta, el rendimiento, la utilidad, la voy a declarar igual en mi formulario de declaración jurada, estas rentas exentas se van a incorporar en la justificación de las variaciones patrimoniales para justificar monto consumido. Simplemente les dejo cuáles son las principales exenciones que pueden alcanzar a una persona humana o sucesión indivisa. El más conocido es el 26H, los intereses producto de colocaciones financieras, pero ¿cuándo está exento? Cuando la colocación financiera se hace en una entidad que esté avalada por la ley de entidades financieras. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque hoy hay ciertas entidades, el más común es Mercado Pago, cuando ustedes hacen una colocación, Mercado Pago no está calificada como entidad financiera. Esa colocación nos lleva a que ese interés va a estar grabado, al igual que como les dije, el interés que genere un plazo fijo en moneda extranjera está grabado, porque fíjense que la condición es que sea en moneda nacional. Lo que sí se retiró ya hace un par de periodos fiscales es la exclusión porque el plazo fijo tenga cláusula de ajuste. Como ya no está más esa exclusión, así yo hoy contratara un plazo fijo en pesos con cláusula de ajuste, ese plazo fijo en moneda nacional con cláusula de ajuste, el interés va a estar exento. Algo que quedó dentro de estas exenciones son la enajenación, cuando hablamos de la venta de títulos públicos, obligaciones negociables, títulos de fideicomisos financieros o títulos de fondos comunes de inversión que no coticen o sí coticen como el fondo en oferta pública. Acá tienen que ser cautelosos. ¿Por qué? Porque si esta renta, tanto títulos públicos, obligaciones negociables, está vinculado con una persona humana que obtiene renta empresaria, yo les dije hace unos minutos que toda persona o empresa unipersonal tendrá rentas empresarias, rentas de tercera categoría. Y si tiene rentas empresarias, tiene que hacer el mecanismo de ajuste por inflación y donde
cuando hablamos de evaluación en el mecanismo de ajuste por inflación, el artículo 108, inciso A de la ley, expresamente excluye de la exención del artículo 26H a las rentas empresarias. Entonces, si yo solamente tengo una explotación agropecuaria y me pagaron con títulos públicos o adquirí obligaciones negociables, más allá de que la ley de obligaciones negociables le dé un tratamiento específicamente exento a las obligaciones, tengo que aplicar lo que diga la ley de ganancias. Es decir, el 108A excluye del beneficio de exención a los activos financieros del artículo 26H. Otra exención, si alguien hubiera percibido intereses por un acuerdo en sede administrativo judicial vinculado a ceses laborales o indemnización por antigüedad, están exentos, o al igual que las diferencias de cambio y actualizaciones de crédito de cualquier naturaleza. Acá también otra aclaración, si el sujeto, el contribuyente, que obtiene esta diferencia de cambio, ¿y cuándo hay diferencia de cambio? Cuando enajena la moneda extranjera. Recordemos que en impuesto a las ganancias, los resultados por tenencia no generan renta grabada, porque no está reconocida renta por tenencia. Yo puedo tener moneda extranjera que compré a 1.000 pesos y al cierre del ejercicio está a 1.200, esa renta, ¿sí? Si bien la evaluación en bienes personales será la última cotización, esa es una renta por tenencia. Las rentas por tenencia no se encuentran alcanzadas por el impuesto a las ganancias. Pero si esa diferencia de cambio es producto de compra de moneda que luego entrego en pago por haber importado maquinarias, soy un sujeto empresa, por haber importado mercadería y pago con moneda extranjera, esa diferencia de cambio, cuando realizo la moneda extranjera y soy un sujeto empresa unipersonal, pierdo el beneficio de exención por el artículo 108A. El 108A incluye 26H y 26T. Ahora, si yo tengo diferencias de cambio, soy una persona humana con rentas de cuarta categoría, pero esa diferencia de cambio es producto de la realización en el exterior de moneda extranjera, va a estar exento. Las donaciones siguen estando exentas, están excluidas los ingresos, ya sea productos juegos de azar por la ley de impuesto a los premios, ¿sí? Y cuando voy al 26U, que es un artículo muy largo, este nos dice que la enajenación de acciones, enajenar es no solamente vender, es permutar, es ceder. Cuando hablo de enajenación en ganancias, el concepto enajenación lo van a encontrar en el artículo 3. No es solamente la venta. Puedo haberlo entregado en pago de un servicio. Entonces, la enajenación de los activos financieros que voy a encontrar en el 26U, así como los intereses o rendimientos de todo activo financiero que tenga oferta pública, está exento, tanto para un beneficiario del exterior, residente extranjero que obtiene renta de fuente argentina, como para un residente argentino. Por eso recuerden, todo lo que se vincule con activos financieros, excepto título público, obligación negociable y certificado de fondos comunes de inversión que quedaron en el 26H, los demás caen en el 26U. Y cuando hablo de certificados de acciones, nos encontramos, por ejemplo, con los CDR. Por eso los CDR en ganancias, la renta de un CDR, salvo que estemos hablando de un dividendo, va a estar
exenta, lo mismo que la enajenación de un CDR. Hechas estas aclaraciones, yo ya tengo toda la información, pude tabular, conozco quién es mi contribuyente, conozco las actividades que desarrolla, al menos la que me está exteriorizando, y armo, ¿sí?, toda la documentación y la información que me ha sido brindada. Entonces, cuando comienzo con la determinación, tengo que considerar si ese contribuyente obtuvo rentas financieras. Estas rentas financieras van a estar alcanzadas por el impuesto cedular y una vez que abona el impuesto cedular, la renta menos, o sea, la renta, ¿a qué me refiero? Al, Cuando hablo de la renta me refiero al valor de venta del activo financiero o al rendimiento, menos el costo de ese activo financiero. Estamos hablando, por ejemplo, de venta de acciones que no cotizan en bolsa, menos el costo de origen de esas acciones, me da la renta. Esa renta de una acción que no cotiza en mercado va a tributar impuesto cedular por artículo 98 a la tasa del 5 o 15%, dependiendo de la calificación. Esto también se daría para monedas digitales. El impuesto cedular, yo lo hago, lo liquido y lo presento en una declaración paralela a la declaración jurada, ¿sí? Paralela a la declaración jurada determinativa. Con lo cual tengo que, en la determinación del monto consumido, cuando hablo de esos ingresos que incrementan la renta, esto va a ser una renta no alcanzada porque ya tributa por cedular y sería la renta neta menos el impuesto cedular ingresado. Segundo paso, si tengo un contribuyente que dentro de las rentas, como fue mi ejemplo, tributa como renta empresaria porque tiene un local comercial, porque tiene un establecimiento agropecuario, industrial o de servicios, tengo que calcular en una hoja de trabajo separado el ajuste por inflación cuyo mecanismo está en los artículos 106 a 108 inclusive. Y una vez que tengo cedular, calculé el mecanismo de ajuste por inflación, puedo determinar el impuesto a las ganancias global, ¿sí? Cuando hablo de cedular, el cedular, como les dije, es el impuesto que se tributa a una tasa diferencial para aquellos activos financieros. Nosotros al 2024 tenemos vigentes el artículo 97, dividendos. Los dividendos están enunciados como una renta financiera, pero que queda alcanzada en cada pago o distribución o asignación de dividendos, cuando el dividendo es puesto a disposición del socio accionista, porque el concepto dividendos también hoy se toma para dividendos presuntos del artículo 50 y se considera dentro de ese concepto dividendo las utilidades que distribuyan sociedades como una SRL, una comandita por acciones. Hoy todo califica como dividendo en impuesto a las ganancias. Esas rentas que distribuye la sociedad actúa como agente de retención, por ejemplo, en un ADR que paga dividendos, el pagador debe retener el 7%, depositarlo en nombre del retenido al fisco. Si ese retenido es empleado en relación de dependencia o jubilado, por ejemplo, no hace ninguna declaración jurada porque tributó con carácter de pago único y definitivo. Pero supongamos que quien cobró el dividendo o el resultado de una sociedad es una persona que está inscripta en impuesto a las ganancias, tendrá que declarar el dividendo como renta de segunda categoría porque en realidad el dividendo está incluido en la segunda categoría y el sistema le va a calcular el impuesto separado, donde contra ese impuesto, que es el 7% del dividendo, podrá
imputar la retención que le realizó el pagador. Pero en el formulario no lo voy a tener como una declaración separada, lo voy a tener en la declaración determinativa. Vamos a otro artículo que sigue vigente. Toda aquella enajenación de activos financieros que no coticen en mercado de valores, incluidas monedas digitales, van a tributar por régimen cedular en una declaración separada y dependiendo del tipo de activo, cuando está alcanzado por una cotización en pesos, a la tasa del 5%, si su cotización es en dólares, a la tasa del 15%. El artículo 99, impuesto cedular, si durante el año 2024 ustedes se enajenaron a título oneroso un inmueble que ingresó a su patrimonio después del 1 de enero 2018, en ese caso tributarán a la tasa del 15%. ¿Qué pasa con el impuesto a la transferencia inmueble o el ITI? El ITI fue derogado por la 27742 en julio del 2024, con lo cual yo hoy transfiero un inmueble que ingresó antes del 2018 y lo transferí en 2024, no paga nada. Ahora, si yo, el inmueble era una casa de recreo que compré en 2019 como inversión y en el 2024 la vendí, tengo que pagar impuesto cedular a la tasa del 15%. Pero el impuesto cedular de las transferencias del 15% será el precio que de venta menos el costo del inmueble actualizado por IPC. ¿Por qué lo actualizo? Porque el IPC, hoy las actualizaciones, mejor dicho, las actualizaciones del artículo 93 de la Ley de Impuesto a las Ganancias me permite actualizar la evaluación de costo de un bien mueble o inmueble, cualquiera sea el sujeto. Con lo cual, este inmueble que vendí en 2024, actualizo el costo, lo comparo contra el precio de venta y la diferencia, si da más la venta que el costo, alcanzado por impuesto cedular. En materia de impuesto cedular hay una deducción especial que es equivalente al monto de la ganancia mínima no imponible, actualizada a diciembre de 2024, pero que solamente se puede tomar contra el artículo 98. ¿Quiénes están obligados a hacer ajuste por inflación, siendo personas humanas o sucesiones indivisas? Esas sociedades que no califican como sujetos del artículo 73 de ganancias, tendrán que hacer ajuste por inflación los fideicomisos cuando el fiduciante coincida con el beneficiario, que se da mucho en fideicomisos de construcción. Yo aporto un capital para que se desarrolle una obra, pero ese capital está emparentado con que a la finalización de la obra yo voy a recibir un departamento y una cochera, por ejemplo. Esas inversiones financieras donde el fiduciante igual al beneficiario obtiene renta empresaria, el fideicomiso va a calcular el mecanismo de inflación, va a calcular la renta del fideicomiso y el fiduciario que administra ese fideicomiso lo va a notificar proporcionalmente a cada fiduciante beneficiario que sea residente argentino. Como les comenté, las empresas o explotaciones unipersonales, los establecimientos permanentes y qué otra persona humana. Todo auxiliar, comisionista, consignatario, agente de bolsa, corredor inmobiliario, toda aquella profesión o oficio que no se encuentre expresamente incluida en la cuarta categoría. Con lo cual, si yo tengo a alguien que cobra comisiones, por más que fuera un profesional, como pasa con el agente de bolsa, ese agente de bolsa puede ser un licenciado en economía y que trabaja en relación de dependencia de un estudio. Por la dependencia obtiene renta de cuarta categoría, pero por las comisiones como agente de bolsa es renta empresaria. ¿Y cómo es renta empresaria?
y el artículo 105 lo alcanza, por esa porción de ingresos tiene que aplicar ajuste por inflación impositivo. Aquí solamente mostrarles, muchos lo trabajamos en columnas de Excel, este sería el esquema de cómo en un papel de trabajo yo voy a determinar la renta que luego iré volcando al sistema, en este caso al sistema integral que está en la página web del ARCA, como ganancias, personas humanas y sucesiones indivisas, donde se desdobla si es impuesto cedular o si es régimen general. Esto sería una liquidación de una persona humana, fuente argentina, y esta primer parte, donde hablo de rentas brutas menos deducciones especiales, se va a transcribir también para rentas de fuente extranjera, que acá, por la extensión del tiempo de desarrollo, solamente nos enfocamos en fuente argentina. Cuando uno habla de rentas, las personas humanas tienen la complejidad de que el liquidador tiene que tipificar adecuadamente la renta dentro de una categoría. Y para ello, la ley de impuesto a las ganancias, en cada categoría, primera, segunda y cuarta, expresamente nos dice que salvo que esta renta esté incluida en tercera, artículo 53 de la ley, podrá ser renta de primera, valor locativo de un inmueble, ¿sí? ¿Y quién es el que tiene que declarar el valor locativo? Quien tenga la disponibilidad de ese inmueble, aunque no sea titular de dominio. Esto cambia radicalmente con lo que uno conoce de bienes personales. Aquí, quien declara el inmueble, aunque no sea titular de dominio, es quien percibe la renta o valor locativo de ese inmueble. Cuando el inquilino introduce mejoras que el locador no se las va a reconocer con el alquiler, esa mejora forma parte de la renta gravada que se tiene que prorratear desde la habilitación de la mejora por el tiempo que dure el contrato de locación. En materia de primera categoría, sabemos que lamentablemente no todos los contribuyentes lo declaran, pero sí tengo que reconocer que hay dos presunciones. Una, valor locativo de la casa que se ocupe para recreo veraneo o similares. Y acá no solamente voy a declarar la renta de una casa o de un departamento ocupado para veraneo, tengo un departamento en Madariaga que se lo facilité a unos amigos, el tiempo que ese departamento está ocupado genera renta de primera categoría. Si el departamento estuvo vacío todo el año, no hay renta. Pero así como no hay renta, tampoco hay gasto que me pueda computar, ni siquiera la amortización del inmueble. En el caso de la segunda presunción, cesión a título gratuito, recuerden, sería el caso que les comentaba de las sucesiones indivisas, cuando el cónyuge supérstite mantiene su casa habitación y donde sería deudor en la sucesión indivisa tendrá que calcular un valor locativo presunto por cesión a título gratuito sobre el 50% del inmueble que le pertenece a la sucesión. En el caso de inmuebles cedidos en condominio, cuando es ocupado por uno de sus titulares, y con respecto a esta renta, tengo una opción de poder restar en la medida que genere ingresos, ya sea ingresos reales o ingresos presuntos, podré computarme ciertas erogaciones. Cuando uno habla de mejoras, el artículo 230 del decreto reglamentario nos define que es una mejora y no coincide con la definición de mejora de las normas de edificación, ni tampoco va a coincidir con la ley o el decreto de impuesto a las ganancias que nos define cómo debo reconocer una mejora. La
norma nos dice que si el costo de la mejora supera el 20% del valor residual, esa mejora se podrá amortizar. Me pareció, como este material lo van a recibir, que era interesante que vieran una situación. En este caso, es un inmueble que está alquilado desde que fue adquirido el 14 de febrero de 2020 y el inquilino incorporó una mejora. La mejora le insumió un costo, ¿sí? De 354.200 pesos, pero el costo del inmueble, valor residual a la fecha de habilitación, era 280.000, perdón, el valor residual 280.000. El 20% son 56.000 pesos. O sea que el costo de la mejora supera ampliamente al valor residual. Voy a poder amortizarlo. ¿Cómo lo amortizo? El costo de la mejora por la cantidad de trimestres desde su habilitación hacia adelante en el año, dividido 200 trimestres, que es la vida útil, 50 años a 0,05 cada trimestre. Lo que voy a hacer es 200 menos los trimestres de vida útil que ya transcurrieron y sobre este cálculo aritmético obtengo la amortización de la mejora para el año 2024. ¿Qué pasa con las rentas de segunda categoría o renta de activos financieros? Simplemente hice una enumeración de cuáles hoy son rentas grabadas, ¿sí? Donde yo tendré que exteriorizar esa renta y fíjense que aquí como novedad les agrego los dividendos presuntos, hoy tipificados en el artículo 50 de la ley, y donde el dividendo presunto es cuando un socio o un fiduciario, cualquier contribuyente que hoy participe de la sociedad, realice retiros, realice retiros donde se presume que son anticipos de resultados y que la norma califica como dividendos. Esos dividendos presuntos, si bien están sujetos a retención del 7% con cada retiro, es una renta de segunda categoría. Al igual que la enajenación de activos financieros de fuente extranjera, que son renta grabada de segunda categoría, pero que la tasa es la de una tasa también, una tasa diferencial del 15% y que ustedes lo van a encontrar en el artículo 94. Bien, ¿qué pasa con tercera? Toda persona humana que obtenga ingresos, que las rentas se determinan de acuerdo al artículo 128 del decreto. Fíjense que el autoconsumo, que está calificado como venta en impuesto al valor agregado, ese ingreso tiene que ser exteriorizado al momento de calcular las rentas. Si esa persona participa en algún tipo de sociedades, tendrá que sumar su participación. Restará, si se dedica a reventa, costo de mercadería, costo de servicios, restará o sumará el ajuste por inflación, podrá restar las deducciones especiales, que literalmente la ley define como deducciones de segunda categoría, restará las deducciones generales del 85 y obtiene rentas de tercera categoría para tributar el gravamen. ¿Qué pasa con las rentas del trabajo? Cuando hablo de rentas del trabajo, ustedes saben que son todas las tipificadas en el artículo 82, pero la última reforma de la ley 27743 lo que hizo fue eh, incorporar al último párrafo del artículo 82 como renta de la cuarta categoría toda indemnización laboral percibida por directivos de empresas públicas o privadas en la porción que exceden el mínimo del artículo 245 de la Ley de Contratos de Trabajo como renta de cuarta. También incorporó en cuarta las compensaciones en dinero, especie o viáticos. ¿Qué pasa? Los viáticos, que para la gente del organismo
es parte de los ingresos por trabajo, no confundan viáticos con movilidad. Este es viático cuando ustedes deben, eh, digamos, viajar a más de 50 kilómetros del lugar de residencia, el lugar de donde viven y donde tienen que pernoctar para poder trabajar. Ese adelanto de viáticos o el reintegro de gastos por comisiones de servicio está grabado. Y ese viático no tiene prevista ninguna deducción. Las deducciones que teníamos fueron derogadas por la 27743. Por otra parte, todo contribuyente alcanzado por el ejercicio de cargos públicos o trabajo en relación de dependencia, recuerden que todo ingreso relacionado con su trabajo que no esté expresamente exento, desgravado o excluido, tengo que incorporarlo como renta de la cuarta categoría, porque los beneficios fiscales surgen expresamente de la norma fiscal. Y hoy, algo que estaba liberado de impuestos para ciertos cargos públicos, como era gastos de representación, viáticos, viandas, movilidad, que era lo que teníamos en el artículo 111, desarraigo, esta asignación que generalmente cobran cargos públicos, hoy pasó a ser renta de cuarta categoría, al igual que cuando se les abonan beneficios por extensión de tarjeta de crédito, vales de combustible, vivienda, viajes de recreo, gastos de educación del grupo familiar, siempre que sean otorgados por el empleador o terceros, se encuentran alcanzados por el impuesto, aun cuando no revistan el carácter de remuneración. Ténganlo presente, lo van a leer en el artículo 82. Entonces, siguiendo el razonamiento de cómo determino las rentas de cada una de las categorías, y acá tengo el mismo esquema para cuarta categoría, todos los ingresos calificados en el artículo 82 son renta. Si ejercí la opción porque tengo rentas de otras categorías y soy empleado en relación de dependencia o soy jubilado, repensionado o si tengo un cargo público y me retiene el pagador sobre mi renta del trabajo, esa liquidación, hoy el formulario 1359, que tendría que estar en el CIRADIG, pero generalmente para la gente de AFIP la va a encontrar a la liquidación en SARA, transcribo la liquidación del 1359 como renta de cuarta categoría. Con la reforma, el 1357 se transformó en formulario 1359. Tendré que sumar, si tuve liquidaciones separadas, compensaciones en dinero o en especie, y podré descontar como renta del régimen general todas las deducciones especiales del artículo 86 que me permiten obtener renta neta. Hasta este momento, solamente les estoy mostrando las rentas netas de las cuatro categorías. Sobre estas rentas de las cuatro categorías, si tuve rentas empresarias, restaré el ajuste por inflación y recién ahora podría considerar las deducciones generales y las deducciones personales. Por eso, no sé quién raya la pantalla, pero les digo, esto queda en el sistema y el video no se va a ver tan bonito con estas rayas rojas y verdes que alguien me puso. Disculpen. Dentro de las deducciones que yo podría restar, ¿sí? Les dejo como inquietud cuáles son las que el artículo 86 habilita para las cuatro categorías. Impuestos. Supónganse que ustedes alquilan un departamento y el impuesto o tasa lo sigue abonando el locador. Este podría computar el impuesto inmobiliario, ingresos brutos, ABL, en primera, en segunda, en tercera, en cuarta categoría. De las cuatro categorías puede deducir la amortización de bienes de uso. Si los bienes de uso son muebles o inmuebles, a su vez, si esos bienes muebles o inmuebles ingresaron después del 2018, puede actualizar el costo y automáticamente va a actualizar la amortización de esos bienes de uso.
se podrá computar pérdidas extraordinarias y seguros de bienes de uso afectados a la actividad económica. En deducciones generales, todo contribuyente, persona humana que tenga créditos hipotecarios podrá deducir hasta la suma de 20.000 pesos, una cifra que ni siquiera quedó alcanzada por la posibilidad de actualizar. Se ha mantenido en ese importe hace años, sigue igual. Los seguros de vida que cubran riesgos de muerte, incluidos seguros mixtos con primas de ahorro, la valuación al 2024 es de 195.845 anual. O sea que yo puedo en mi formulario, por ejemplo en mi 572 o en mi declaración jurada determinativa, puedo computar todos los seguros de vida, por ejemplo, que me cobran un seguro de vida por préstamos bancarios, cuando tengo tarjetas de crédito, o cuando he contratado seguros por riesgo de muerte, el tope serán 195.845. Seguros de vida se está actualizando desde el 2018. Podré descontar los honorarios de asistencia sanitaria, médica y paramédica, pero de cada factura que tenga, y no confundir honorario con medicina prepaga. De cada factura por asistencia odontológica, psicológica, asistencia, por ejemplo, en un traslado de pacientes, podré descontar el 40% facturado, pero ese 40% a su vez se limita al 5% de la ganancia neta. Igualmente, el sistema limita la deducción de honorarios por asistencia médica y me dice cuál es el importe máximo que puedo computar. Se mantiene la deducción del 40% del importe de alquiler de inmuebles con destino casa-habitación, pero el techo es el importe anual de ganancia mínima no imponible. Por supuesto que si yo soy inquilino de un inmueble porque estoy trabajando en Buenos Aires y tengo mi casa habitación o tengo un, y acá viene el problema, tengo un lote, tengo un terreno baldío en San Juan, lamentablemente no cumplo con las condiciones de alquiler y casa única, ¿sí? Porque me habla de único inmueble, me limita la deducción. Esto se da mucho, lamentablemente, en aquellos matrimonios que no han llegado al divorcio y los dos son titulares de un inmueble. El que se va y tiene que alquilar no puede descontar el alquiler porque es titular de otro inmueble. Límite, el importe de ganancia mínimo no imponible, y a partir del 2017 se había modificado el Código Civil, pero el impacto impositivo se dio a partir del 2023, con lo cual en 2024 recuerden que tanto el locador como el locatario podrán deducir un 10% del importe anual del contrato de locación. Con las donaciones, tiene que ser una entidad con certificado de exención vigente. La exención puede ser en efectivo o en especie. Generalmente son las donaciones con tarjeta de crédito. De esa donación, el sistema me limita al 5% de la ganancia neta. Siempre ustedes van a exteriorizar el 100% de la donación. Luego el sistema va a aplicar el tope, ¿sí? Si quien dona es una sociedad de personas, llamémosle sociedad de hecho, una sociedad colectiva, bueno, la deducción de las donaciones también se asigna en forma proporcional para que cada socio la compute. Yo ya les comenté que la amortización de bienes muebles o inmuebles afectados a la actividad económica a partir del 1 de enero de 2018. Si el bien mueble, un automóvil, un camión, una herramienta, o el inmueble que está arrendado o alquilado o está usufructuado como establecimiento comercial e industrial, ese costo se actualiza al momento de determinar la renta en una venta. También el artículo 93 permite actualizar las amortizaciones, sin importar que ese bien mueble inmueble esté afectado a renta de
primera, segunda, tercera o cuarta categoría. ¿Qué pasa con los honorarios de directores, síndicos o miembros de vigilancia? Para aquellas entidades, si esto es una aclaración, porque para aquellas entidades que son sociedades de capital, descuentan como honorario hasta el importe equivalente al 25% de la utilidad contable neta del impuesto a las ganancias o 20.000 pesos o 40.000 pesos, dependiendo del género, de ambos el mayor. Pero la diferencia que digamos, la sociedad no puede deducir de ganancias es una renta no computable para el directivo. Pero cuidado, el artículo 223 del decreto reglamentario de ganancia nos dice que si esa diferencia no computable, yo le aplico la alícuota del artículo 73 que debe abonar la sociedad. El importe se encuentra por encima, lo que es no computable, por encima de lo que me da el cálculo matemático. En ese caso, esa diferencia es una renta gravada de cuarta categoría, y lo que está por debajo de ese cálculo de la diferencia que es no computable por la alícuota del artículo 73 sería, si está por debajo, renta no computable. Este concepto lo encuentran en el artículo 223 del decreto reglamentario. Mantenemos, por suerte, la deducción de gastos educativos para hijos. Yo puedo tener a mi hijo en las cargas de familia hasta 18 años, pero si mi hijo no obtiene rentas propias y está estudiando y es alumno regular, podrá descontarse hasta el 40% del importe equivalente a la ganancia mínima no imponible de lo que esté abonando por la universidad por un terciario cuando es una carrera para que pueda trabajar. Una aclaración que viene del decreto vinculado a alquileres, porque esto se sigue preguntando: cuando en un contrato de alquiler son varias personas, o vamos a tomar el caso de un matrimonio, no es que cada uno puede descontar el 100% del importe de alquiler, ¿sí? O establecer si ese 40%, supónganse que el alquiler hoy son 500.000 pesos. Yo no puedo decir, bueno, la señora toma 250 y el marido toma 250. De esos 250 le calculan el 40% y cada uno ese 40% lo vincula con el mínimo no imponible, porque me pueden argumentar que lo abonan con rentas propias del trabajo, profesión, oficio. El decreto puso una limitación. El decreto nos dice que por más que el contribuyente sea la sociedad conyugal, el 40% es 40% del valor locativo que está en el contrato. Es decir, que si yo pago 500.000, el 40% van a ser 200.000. Si de esos 200.000 quieren computar los dos la deducción, cada uno podrá tomar 100.000 únicamente. ¿Sí? Que es lo que ustedes ven luego graficado en un ejemplo de dos amigos de cuánto podrían deducir de valor locativo de un inmueble. ¿Se acuerdan que les dije? Una cosa son los servicios de asistencia médica y paramédica, y en estos servicios, que les hablé del 40% del monto facturado, la ley establece que se van a calificar en este concepto los servicios prestados por técnicos auxiliares de la medicina, así como el traslado de enfermos. O sea que si ustedes pagan honorarios a una firma de ambulancias, podría considerarse una deducción. Hubo un antecedente que luego fue ratificado por un dictamen del organismo, en el cual califica a través de la ley 17.132 que es un auxiliar de la medicina. No solamente un enfermero, es un técnico óptico, puede ser un kinesiólogo, puede ser un fisioterapeuta, pueden ser, y ahí hablamos de distintos servicios que tendrían que evaluar si tienen algún servicio que se vincule dentro de este concepto,
y están liquidando bajo el régimen general, podrán calificarlo como honorarios de servicio de asistencia sanitaria médica y paramédica. Personal de casas particulares que tiene hoy su propia ley previsional, que es la ley 26844, que es la homónima de la nuestra ley de contrato de trabajo, los salarios, el sueldo y las contribuciones las puedo descontar hasta el techo, que es el importe de ganancia mínima no imponible. Con respecto a los seguros de retiro privado, siempre que sean administrados bajo el control de la Superintendencia de Seguros de la Nación, el límite de la deducción anual es equivalente al mismo límite de los seguros de vida. Aquí como novedad, disculpen que no me di cuenta, me quedó 2021. Estas son las deducciones personales del 2024. Corrijan cualquier cosa en la diapositiva. Estas son las deducciones. Miren cómo se han incrementado a raíz de la actualización del IPC. Es interesante a los números que veníamos trabajando en periodos anteriores. Se mantiene la deducción especial, la deducción incrementada, que reemplaza a la ganancia mínima no imponible del 30A y reemplaza la deducción especial del 30C por 8 veces la suma de haberes mínimos garantizados. Esa actualización la puede tomar todo jubilado, pensionado, todo sujeto que obtenga renta del 82, inciso C, y que digamos, este monto supere al equivalente a la deducción por ganancia mínima no imponible 30A más la deducción de 3,8 veces del 30C. Generalmente lo va a superar y esta es la deducción específica que quedó vigente para el 2024. Dentro de las deducciones personales y con la reforma de la 27743, como ahora se actualizan las deducciones personales 2 veces por año, el legislador dejó sin efecto ese incremento de deducciones personales de un 22% para ciertas provincias patagónicas que tienen zonas desfavorables. Otra cuestión que se plantea: ¿qué pasa cuando una persona tiene rentas de distintas categorías con respecto a las deducciones personales y esta deducción que yo incremento, que se llama deducción especial del 30C? Bueno, sobre ese particular, acá les dejo un dictamen 41 del 2013 de la Dirección de Asesoría Técnica, que analiza un caso de una persona que ejerce presidencia de una sociedad anónima, con lo cual cobra honorarios que van a estar en el 82F, donde se desempeña también como gerente comercial bajo relación de dependencia. O sea que tiene las dos calificaciones y siempre que se demuestre la subordinación, se puede tomar la deducción especial incrementada en 3,8 veces, pero tengo que evaluar cuál es la más conveniente. Y para él van a ser, en este ejemplo, las 3,8 veces habilitados. Nosotros desde el año 2021 sabemos, dentro de las deducciones personales, que podrá deducir al concubino o concubina que cumpla todas las condiciones de la carga de familia, que no tenga ingresos superiores a la ganancia mínima no imponible, que tenga residencia superior a 6 meses, que a su vez esta persona eh, esté con el certificado de convivencia como mínimo. Pero traigo este dictamen porque lo que aquí plasmaba era que no podemos confundir que el hijo o hija de la concubina o concubino no responde a la calificación de hijastro. En este dictamen expresamente nos dice que habrá vínculo como hijastro o hijastra cuando haya adopción plena o se contraiga matrimonio. Mientras no ocurra ninguna de estas condiciones, no califica bajo la figura de hijastro y mucho menos la deducción en impuesto a las ganancias como carga de familia
aunque sean tutores, aunque los tengan a cargo, ¿me entienden? Aunque le paguen la obra social a través de una extensión. Con lo cual, llegamos a la liquidación del impuesto. Este impuesto, ahora se unificaron todas las quit en la última prórroga al 23 de junio del 2025 y el pago al día inmediato siguiente. Contra el impuesto determinado, yo podré restar los anticipos, pagos a cuenta y retenciones. Dentro de las retenciones se suman las percepciones. ¿Qué percepciones? Las que hoy califica como deducibles en ganancias la resolución 5463 que sustituyó a la 4815, ¿sí? Que podrán ser pago a cuenta de impuesto a las ganancias. La presentación, siempre seguimos el sistema de presentación web, es decir, que tengo que ingresar a la página del organismo con quit y clave fiscal para establecer la conformación, transcribir mi papel de trabajo al formulario de declaración jurada. El pago puede ser al contado, pero se mantiene la vigencia de un plan de facilidades de pago, la cual me establece la resolución 5321 en el artículo quinto, inciso B, que puedo hacerlo en 3 o 2 cuotas, porque cuando ustedes van al cuadro de la resolución 5321 que define el pago de las declaraciones anuales, me habla de un pago a cuenta del 28% y, de acuerdo a mi calificación CIPER, 2 o 3 cuotas con débito en cuenta bancaria, y donde cuya caducidad será los 30 días del vencimiento. La resolución 5685 modificó la determinación de los anticipos, pero ¿para quiénes? Para aquellas personas que, como les digo, en deducciones personales tienen una actualización en enero. Entonces, el cierre fue diciembre. La base imponible que tomaría el sistema sería la de diciembre, pero hay que adecuarla a esta actualización, la cual el sistema ya está haciéndolo, y esa determinación de renta se van a dividir en 5 anticipos, los cuales no pueden ser inferiores a 5.000 pesos por cada anticipo, sobre la base imponible del periodo 2024. ¿Sí? Y hasta aquí la presentación de la determinación de ganancias para personas humanas. Bueno, Cristina, muy bien. Cuántos cambios, cuántas cosas a tener en cuenta para esta declaración jurada, ¿eh? Así que bueno, la verdad que hay que considerar un montón de temas. Muy clara tu exposición como siempre. Y bueno, vamos a pasar a las preguntas, ¿eh? ¿Cómo no? Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Eh, Empiezo. Mercado Pago. Lo que está allí es una participación en un fondo común de inversión. Particularmente en dicho fondo, ¿la renta obtenida estaría exenta? ¿Exenta? Mira, los fondos comunes de inversión no tienen una calificación que tengan que ser en establecimientos reconocidos por la ley de entidades financieras, como sí ocurre con las colocaciones en depósito. Por lo tanto, el tratamiento del fondo, lo que tengo que verificar es la conformación de ese fondo, y si la cartera que integra ese fondo es, suponte, acciones que cotizan en mercado, ese fondo, la renta que genere, va a estar exenta. Si el fondo tiene una diversificación en la composición, yo tengo que ver si la composición del portfolio excede al 75%. Muchas gracias. Vamos con otra. Una duda Acá sobre... tengo una manito, A dice ver, Oscar Goyeneche, levantó la mano. Oscar. ¿Querés Hola, hablar, Oscar? ¿Sí, Hola. se escucha? Sí, se ¿Sí? ¿Cómo escucha. estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy buena la explicación.
Gracias. Y es una pregunta, los dictámenes que mencionó son obligatorios para los empleados del organismo, en el sentido de que si un inspector y nos controla, tiene que cumplir con el dictamen que figura de la dirección técnica y todos esos dictámenes que hay. Claro, cuando vos sos funcionario del organismo, nosotros tenemos vigente todavía la instrucción 7 del 2007. Eso es lo que lleva a que, siempre digo, uno como profesional, como intérprete, como funcionario, vos podés tener un criterio que no necesariamente va a coincidir con la ley, con el decreto, pero siendo funcionario por esa instrucción 7, nadie puede interpretar internamente más que las áreas asesoras. Entonces, vos, cuando hay un dictamen, hay una disposición, hay una circular, que una circular es una opinión unilateral del fisco. Cuando una dictamen es una opinión técnica del organismo, para el funcionario es obligatoria. Ahora, si yo soy un tercero, soy un profesional externo, la voy a usar si me conviene o no. Para todos aquellos que a veces dicen, me obligan, no me obligan, recomiendo leer la disposición 199 del año 2022. La disposición 199 del año 2022 reemplazó a la disposición 406. En el anexo de esa disposición te define cuál es el alcance de un dictamen, una nota, una consulta, una resolución, te define uno por uno cuándo es obligatorio, cuándo es interno, cuándo es externo y cuándo es mixto. Ahí te define. ¿Estás muteado, Oscar? Bueno, Acá está. La disposición es a quien la emitió, Esa disposición la emitió el Estado Nacional, creo que es el Ministerio de Economía. al Ministerio Reemplazó de a la Economía. 406 de AFIP, este 199 de AFIP también. Está bien, entonces, ahora, por más que esos dictámenes contrarían la ley, igual el empleado está obligado, el funcionario, a cumplirlo. Yo, funcionaria, ¿qué te voy a decir? Hay un orden de prelación. Yo hoy tengo la ley que está arriba de todo. Luego el decreto acompaña la ley. ¿Qué pasa? Suponte que con todas estas modificaciones tenés un dictamen que contradice a la ley por, digamos, fuente del derecho, tenés que aplicar la ley decreto. Ese dictamen queda sin efecto porque jurídicamente diríamos es desasuetudo. ¿Qué significa esa palabra? Sí, Que no sí, se puede aplicar por el tiempo, porque se modificó la norma. ¿Se entiende? sí, 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 está bien. Bueno, gracias, ¿eh? Por favor. Eh, Te leo otra. Para no cometer error, consulto. Solo rentas por relación de dependencia no se debe presentar declaración jurada informativa de ganancias, ¿es correcto? Es correcto, porque no solamente dependencia, viste que la obligación es para todo contribuyente, y si bien hay contribuyentes de hecho y de derecho, tanto cargo público, relación de dependencia, jubilado, pensionado, retirado o subsidios laborales, más socios de cooperativas, tienen retención. Para esas cuatro figuras que están en la 4003 es esta exclusión de la declaración informativa. Si yo no estoy en esos incisos que vas a leer en la RG 4003, ¿sí? Tendría que hacer declaración determinativa. Recordemos que la informativa que yo comenté y que voy a trasladar, voy a tratar nuevamente en la jornada del próximo, ¿cuánto es? ¿19 o 17, 19. chicas? 19. Diálogos. 19, El 19. 19. 19 de junio, ahí vuelvo a tratar las novedades, ahí voy a ampliar un poquito este tema, es una opción. ¿Para quién? Para todo contribuyente inscripto en ganancias. El que está retenido no está inscripto, salvo que tenga rentas de el suelo, renta de capitales o renta empresaria. Si no se da esa circunstancia, únicamente tributamos cuarta, somos los liberados de esa obligación, salvo que superemos 150 millones y nos corresponde bienes personales aunque no paguemos.
Y Bueno, ojalá superáramos 150 millones. ojalá, ojalá, es verdad. Bueno, otra. Una duda sobre CDRs. En caso de que lo adquiera en peso y lo enajene en dólares, ¿qué valor de venta considero? ¿El valor de dólares al tipo de cambio oficial o su cotización de pesos a ese día? No, ahí tenés que tomar la cotización del día de venta del Banco de la Nación Argentina. Déjame pensar, tipo comprador. Vos tendrías que salir a comprar los dólares. ¿Sí? Eh, bueno, otra. A los empleados de relación de dependencia con único ingreso, ¿te conviene realizar la opción de la RG 5704? No pueden. Si yo quiero ejercerla, tengo que ser un inscripto. Por eso les decía, si yo hoy trabajo únicamente por dependencia o únicamente soy jubilado, no estoy inscripta en ganancias. No es una opción, ¿sí? Esa opción es para que ya te inscripto o los representantes del inscripto, que es el caso de los sustitutos cuando yo perdí residencia. Listo. Muchas gracias. Te digo la última. Dado que mi empleador no me retuvo impuestos durante el 2024, si debo hacer la autorretención en el impuesto a las ganancias código 11 o código 708, ¿lo debo informar en el CIRADIT 2024 o 2025? ¿Y en qué rubro lo cargo? En realidad, si tuvieras que declararlo, lo vas a exteriorizar al empleador a través de una nota. Dice, todavía no está implementado, porque eso nació ahora en junio, van a tener que modificar el CIRADIG, para lo cual vos vas a pagar con tu liquidación del 2025, pero la vas a exteriorizar con periodo 2024. Vas a ingresar 11.708 2024 y lo que haces es informarle a la gente de retención. ¿Por qué se le informás vía CIRADIG? Porque si vos no ingresás la diferencia no retenida, el No lo agente de reten- retención, por ejemplo, Arca, sigue Ujú. reteniendo sobre los sueldos que se van devengando, que era como estaba antes la 4003. Es para eso. Bueno, listo. Última pregunta fue. Así que bueno, les agradezco a todos que hayan participado. No se olviden que mañana tenemos bienes personales a las 18 horas y el próximo jueves tenemos la tercera jornada de diálogos tributarios. Así que bueno, muchas gracias a todos. Muchas Gracias gracias. a ustedes, muchas Gracias, gracias. gracias. Chao, muchas gracias a todos. Nos vemos mañana a los que participen de bienes personales.